1. Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 1940 en Orán. Para la generalidad resultaron enteramente fuera de lugar y un poco aparte de lo cotidiano. A primera vista, Orán es en efecto una ciudad como cualquier otra, una prefectura francesa en la costa argelina y nada más. La ciudad en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles, sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas, un lugar neutro en una palabra? El cambio de las estaciones solo se puede notar en el cielo. La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que venden en los mercados. Durante el verano, el sol abrasa las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris. Se llega a no poder vivir más que a la sombra de las persianas cerradas. En otoño, en cambio, un diluvio de barro. Los días buenos solo llegan en el invierno. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente. Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos. Nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Se interesan sobre todo por el comercio y se ocupan principalmente, según su propia expresión, de hacer negocios. Naturalmente, también les gustan las expansiones simples, las mujeres, el cine y los baños de mar. Pero muy sensatamente reservan los placeres para el sábado después del mediodía y el domingo, procurando los otros días de la semana hacer mucho dinero. Por las tardes, cuando dejan sus despachos, se reúnen a una hora fija en los cafés, se pasean por un determinado bulevar o se asoman al balcón. Los deseos de la gente joven son violentos y breves, mientras que los vicios de los mayores no exceden de las francachelas, los banquetes de camaradería y los círculos donde se juega fuerte al azar de las cartas. Se dirá sin duda que nada de esto es particular de nuestra ciudad y que en suma todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy en día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla, el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen de cuando en cuando la sospecha de que existe otra cosa. En general, esto no hace cambiar sus vidas, pero al menos han tenido la sospecha, y eso es su ganancia. Orán, por el contrario, es en apariencia una ciudad sin ninguna sospecha, es decir, una ciudad enteramente moderna. Por lo tanto, no es necesario especificar la manera de amar que se estila. Los hombres y mujeres o bien se devoran rápidamente en eso que se llama el acto del amor, o bien se crean el compromiso de una larga costumbre a dúo. Entre estos dos extremos no hay término medio. Eso tampoco es original. En Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y de reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta. Lo más original en nuestra ciudad es la dificultad que puede uno encontrar para morir. Dificultad, por otra parte, no es la palabra justa. Sería mejor decir incomodidad. Nunca es agradable estar enfermo, pero hay ciudades y países que nos sostienen en la enfermedad. Países en los que, en cierto modo, puede uno confiarse. Un enfermo necesita alrededor blandura, necesita apoyarse en algo, eso es natural. Pero en Orán, los extremos del clima, la importancia de los negocios, la insignificancia de lo circundante, la brevedad del crepúsculo y la calidad de los placeres, todo exige buena salud. Un enfermo necesita soledad. Imagínense al que está en trance de morir, como cogido en una trampa, rodeado por cientos de paredes crepitantes de calor,
en el mismo momento en que toda la población, al teléfono o en los cafés, habla de letras de cambio, de conocimientos, de descuentos. Se comprenderá fácilmente lo que puede haber de incómodo en la muerte, hasta en la muerte moderna, cuando se sobrevive así en un lugar seco. Estas pocas indicaciones dan probablemente una idea suficiente de nuestra ciudad. Por lo demás, no hay por qué exagerar. Lo que es preciso subrayar es el aspecto frívolo de la población y de la vida, pero se pasan los días fácilmente en cuanto se adquieren hábitos, y puesto que nuestra ciudad favorece justamente los hábitos, puede decirse que todo va bien. Desde este punto de vista, la vida, en verdad, no es muy apasionante, pero al menos aquí no se conoce el desorden. Y nuestra población, franca, simpática y activa, ha provocado siempre en el viajero una razonable estimación. Esta ciudad, sin nada pintoresco, sin vegetación y sin alma, acaba de servir de reposo y al final se adormece uno en ella. Pero es justo añadir que ha sido injertada en un paisaje sin igual, en medio de una meseta desnuda, rodeada de colinas luminosas ante una bahía de trazo perfecto. Se puede lamentar únicamente que haya sido construida de espaldas a esta bahía y que al salir sea imposible divisar el mar sin ir expresamente a buscarlo. Siendo así las cosas, se admitirá fácilmente que no hubiese nada que hiciera esperar a nuestros conciudadanos los acontecimientos que se produjeron a principios de aquel año y que fueron, después lo comprendimos, como los primeros síntomas de la serie de acontecimientos graves que nos hemos propuesto señalar en esta crónica. Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero después de todo, un cronista no puede tener en cuenta estas contradicciones. Su misión es únicamente decir, esto pasó, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice. Por lo demás, el narrador, que será conocido a su tiempo, no tendrá ningún título que arrogarse en semejante empresa si la muerte no lo hubiese llevado a ser depositario de numerosas confidencias y si la fuerza de las cosas no lo hubiera mezclado con todo lo que intenta relatar. Esto es lo que le autoriza a hacer el trabajo de historiador. Por supuesto, un historiador, aunque sea un mero aficionado, siempre tiene documentos. El narrador de esta historia tiene los suyos. Ante todo, su testimonio. Después, el de los otros, puesto que por el papel que desempeñó, tuvo que recoger las confidencias de todos los personajes de esta crónica, e incluso los textos que le cayeron en las manos. El narrador se propone usar todo ello cuando le parezca bien y cuando le plazca. Además, se propone, pero ya es tiempo quizá de dejar los comentarios y las preocupaciones del lenguaje para llegar a la narración misma. El relato de los primeros días exige cierta minuciosidad. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieu, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sus pasos para advertir al portero. Ante la reacción del viejo Michel, vio más claro que su hallazgo tenía algo de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña, mientras que al portero constituía un verdadero escándalo. La posición del portero era categórica. En la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michel quedó intacta. En la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de fuera. Así pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde, Bernard Rieu estaba en el pasillo del inmueble buscando sus llaves antes de subir a su piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño con el pelaje mojado que andaba torpemente. El animal se detuvo, pareció buscar el equilibrio, echó a correr hacia el doctor, se detuvo otra vez, dio una vuelta sobre sí mismo, lanzando un pequeño grito y cayó al fin,
echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor lo contempló un momento y subió a su casa. No era en la rata en lo que pensaba. Aquella sangre arrojada le llevaba de nuevo a su preocupación. Su mujer, enferma desde hacía un año, iba a partir al día siguiente para un lugar de montaña. La encontró acostada en su cuarto como le tenía mandado. Así se preparaba para el esfuerzo del viaje. Le sonrió. «Me siento muy bien», le dijo. El doctor miró aquel rostro vuelto hacia él a la luz de la lámpara de cabecera. Para Rie, esa cara, a pesar de sus 30 años y del sello de la enfermedad, era siempre la de la juventud, a causa posiblemente de la sonrisa que disipaba todo el resto. «Duerme si puedes», le dijo. «La enfermera vendrá a las 11 y os llevará al tren de las 12». La besó en la frente ligeramente húmeda. La sonrisa le acompañó hasta la puerta. Al día siguiente, 17 de abril, a las 8, el portero detuvo al doctor cuando salía para decirle que algún bromista de mal género había puesto 3 ratas muertas en el corredor. Debían haberlas cogido con trampas muy fuertes porque estaban llenas de sangre. El portero había permanecido largo rato a la puerta con las ratas colgando por las patas a la espera de que los culpables se delatasen con alguna burla. Pero no pasó nada. Rie, intrigado, se decidió a comenzar sus visitas por los barrios extremos, donde habitaban sus clientes más pobres. Las basuras se recogían por ahí tarde y el auto, a lo largo de las calles rectas y polvorientas de aquel barrio, rozaba las latas de detritos dejadas al borde de las aceras. En una calle llegó a contar una docena de ratas tiradas sobre los restos de las legumbres y trapos sucios. Encontró a su primer enfermo en la cama, en una habitación que daba a la calle y que le servía al mismo tiempo de alcoba y de comedor. Era un viejo español de rostro duro y estragado. Tenía junto a él, sobre la colcha, 2 cazuelas llenas de garbanzos. El momento en el que llegaba el doctor, el enfermo, medio incorporado en su lecho, se echaba hacia atrás esforzándose en su respiración pedregosa de viejo asmático. Su mujer trajo una palangana. «Doctor», dijo mientras le ponían la inyección, «¿ha visto usted cómo salen?» «Sí», dijo la mujer al vecino, «he recogido 3. Salen muchas, se las ve por todos los basureros, es el hambre». Rie comprobó enseguida que todo el barrio hablaba de las ratas. Cuando terminó sus visitas, se volvió a casa. «Arriba hay un telegrama para usted», le dijo el viejo Michel. El doctor le preguntó si había visto más ratas. «Ah, no, estoy al acecho y esos cochinos no se atreven». El telegrama anunciaba a Rie la llegada de su madre al día siguiente. Venía a ocuparse del hogar mientras que durase la ausencia de la enferma. Cuando el doctor entró en su casa, la enfermera había llegado ya. Rie vio a su mujer levantada, en traje de viaje, con colorete en las mejillas. Le sonrió. «Está bien», le dijo, «muy bien». Poco después, en la estación, la instaló en el vagón lit. Ella se quedó mirando al compartimento. «Todo esto es muy caro para nosotros, ¿no?» «Es necesario», dijo Rie. «¿Qué historia es esa de las ratas?» «No sé, es cosa muy curiosa, ya pasará». Después le dijo muy apresuradamente que tenía que perdonarle por no haberla cuidado más, la había tenido muy abandonada. Ella movía la cabeza como pidiéndole que se callase, pero él añadió, «Cuando vuelvas, todo saldrá mejor, tenemos que recomenzar». «Sí», dijo ella con los ojos brillantes, «recomenzaremos». Después se volvió para el otro lado y se puso a mirar por el cristal. En el andén las gentes se apresuraban y se atropellaban. El silbido de la locomotora llegó hasta ellos. La llamó por su nombre y cuando se volvió, vio que tenía la cara cubierta de lágrimas. «No», le dijo dulcemente. Bajo las lágrimas la sonrisa volvió, un poco crispada. Respiró profundamente. «Vete, todo saldrá bien». La apretó contra su pecho y ya en el andén, del otro lado del cristal, no vio más que su sonrisa. «Por favor», le dijo, «cuídate mucho». Pero ella ya no podía oírle. A la salida, en el mismo andén, Rie chocó con el señor Otón, el juez de instrucción que llevaba a su niño de la mano. El doctor le preguntó si iba de viaje. El señor Otón, largo y negro, semejando en parte a lo que antes se llamaba un hombre de mundo y en parte a un sepulturero, respondió con voz amable
pero breve. Espero a la señora Otón, que ha ido a saludar a mi familia. La locomotora silbó. Las ratas, dijo el juez. Rie hizo un movimiento en la dirección del tren, pero al fin se volvió hacia la salida. Sí, respondió, no es nada. Todo lo que recordaba en ese instante era un empleado de la estación que pasó llevando un cajón lleno de ratas muertas. Por la tarde ese mismo día, al comienzo de la consulta, Rie recibió un joven que le había dicho que había venido ya por la mañana y que era periodista. Se llamaba Raymond Rambert. Pequeño, de hombros macizos, de expresión decidida y ojos claros e inteligentes, Rambert llevaba un traje tipo sport y parecía encontrarse a gusto en la vida. Fue derecho a su objeto. Estaba haciendo una información para un gran periódico de París sobre las condiciones de vida de los árabes y quería datos sobre su estado sanitario. Rie le dijo que el estado no era bueno, pero quiso saber, antes de ir más lejos, si el periodista podía decir la verdad. Evidentemente, dijo el otro. Quiero decir, si puede usted manifestar una total reprobación. Total no es preciso decirlo, pero yo creo que para una reprobación total no habría fundamento. Con suavidad Rie le dijo que en efecto no habría fundamento para una reprobación semejante, pero que al hacerle esa pregunta solo habría querido saber si el testimonio de Rambert podía o no ser sin reservas. Yo no admito más que testimonios sin reservas, así que no sustentaré el suyo con mis informaciones. Ese es el lenguaje de Saint-Just, dijo el periodista sonriendo. Rie, sin cambiar de tono, dijo que él no sabía nada de eso, pero que su lenguaje era el de un hombre cansado del mundo en que vivía y, sin embargo, inclinado hacia sus semejantes y decidido por su parte. Rambert, hundiendo el cuello entre los hombros, miraba al doctor. Creo que lo comprendo, dijo al fin levantándose. El doctor lo acompañó hasta la puerta. Le agradezco a usted que tome así las cosas. Rambert pareció impacientarse. Sí, dijo, yo le comprendo. Perdone usted esta molestia. El doctor le estrechó la mano y le dijo que se podía hacer un curioso reportaje sobre la cantidad de ratas muertas que se encontraban en la ciudad en aquel momento. Ah, exclamó Rambert, eso me interesa. A las 5, al salir a hacer nuevas visitas, el doctor se cruzó en la escalera con un hombre más bien joven, de silueta pesada, de rostro recio y demacrado, atravesado por espesas cejas. Ya lo había encontrado otras veces en casa de los bailarines españoles que vivían en el último piso. Jean Tagu estaba fumando con aplicación un cigarrillo mientras contemplaba las últimas convulsiones de una rata que expiraba a sus pies en un escalón. Levantó sobre el doctor la mirada tranquila y un poco insistente de sus ojos grises y le dijo buenos días, y añadió que esa aparición de las ratas era cosa curiosa. Sí, dijo Rie, pero ya va terminando por ser irritante. En cierto sentido, doctor, solo en cierto sentido. No habíamos visto nunca nada semejante. Esto es todo, pero yo lo encuentro interesante, sí, positivamente interesante. Tagu se pasó la mano por el pelo echándoselo hacia atrás. Miró otra vez la rata ya inmóvil y después sonrió a Rie. Y sobre todo, doctor, esto es asunto del portero. Justamente el doctor encontró al portero delante de la casa, adosado al muro junto a la entrada, con una expresión de cansancio en su rostro de ordinario congestionado. Sí, ya lo sé, dijo el viejo Michel a Rie, que le señalaba el nuevo hallazgo. Se las encuentra ahora de 2 en 2 o de 3 en 3, pero lo mismo pasa en otras casas. Parecía abatido y preocupado. Se frotaba el cuello con un gesto maquinal. Rie le preguntó cómo se sentía. El portero no podía decir realmente que no se sintiese bien. Lo único es que no estaba en caja. En su opinión era cosa moral. Las ratas le habían sacudido y todo mejoraría cuando desaparecían. Pero al día siguiente, 18 de abril, el doctor que traía a su madre de la estación encontró a Michel con un aspecto todavía más desencajado. Del sótano al tejado, una docena de ratas sembraban la escalera. Los basureros de las ratas vecinas estaban llenos. La madre del doctor recibió la noticia sin asombrarse. Son cosas que pasan. Era una mujercita de pelo plateado y ojos negros y dulces. Me siento feliz de volver a verte, Bernard, le dijo. Eso de las ratas no puedo impedirlo. Él asintió.
Verdad es que con ella todo parecía siempre fácil. Rie telefoneó al Servicio Municipal de Desratización, a cuyo director conocía. ¿Había oído hablar de aquellas ratas que salían a morir en gran número al aire libre? Mercier, el director, había oído hablar de ellas, y en sus mismas oficinas habían encontrado una cincuentena. Se preguntaba, en fin, si la cosa era seria. Rie no podía juzgar, pero creía que el servicio de desratización debía intervenir. Sí, dijo Mercier, con una orden. Si crees que merece la pena, puedo tratar de obtener una orden. Eso siempre merece la pena, dijo Rie. Su criada acababa de informarle que habían recogido varios cientos de ratas muertas en una gran fábrica donde trabajaba su marido. Fue en ese momento, más o menos, cuando nuestros conciudadanos empezaron a inquietarse, pues a partir del 18 las fábricas y los almacenes desbordaban en efecto de centenares de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario ultimar a los animales cuya agonía era demasiado larga. Pero desde los barrios extremos hasta el centro de la ciudad, por todos los sitios que el doctor Rie acaba de atravesar, en todos los lugares donde se reunían nuestros conciudadanos, las ratas esperaban amontonadas en los basureros o alineadas en el arroyo. La prensa de la tarde se ocupó del asunto desde ese día y preguntó si la municipalidad se proponía obrar o no y qué medios de urgencia habían tomado para librar a su jurisdicción de esa invasión repugnante. La municipalidad no se había propuesto nada ni había tomado ninguna medida, pero empezó por reunirse en consejo para deliberar. La orden fue dada al servicio de ratización de recoger todas las mañanas al amanecer las ratas muertas. Una vez terminada la recolección, 2 coches del servicio tenían que llevar los bichos al departamento de incineración de la basura para quemarlos. Pero los días que siguieron, la situación se agravó. El número de los roedores recogidos iba creciendo y la recolección era cada mañana más abundante. Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Por la noche, en los corredores y callejones se oían distintamente sus grititos de agonía. Por la mañana, en los suburbios se las encontraba extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo, unas hinchadas y putrefactas, otras rígidas, con los bigotes todavía enhiestos. En la ciudad misma se las encontraba en pequeños montones en los descansillos o en los patios. Venían también a morir aisladamente en los salones administrativos, en los patios de las escuelas, en las terrazas de los cafés a veces. Nuestros conciudadanos estupefactos las descubrían en los lugares más frecuentados de la ciudad. Ensuciaban la plaza de armas, los bulevares, el paseo de Front de Mer. Limpiada de animales muertos al amanecer, la ciudad iba encontrándolos poco a poco cada vez más numerosos durante el día. En las aceras había sucedido a más de un paseante nocturno sentir bajo el pie la masa elástica de un cadáver aún reciente. Se hubiera dicho que en la tierra misma donde estaban plantadas nuestras casas se purgaba así de su carga de humores que dejaba subir a la superficie los forúnculos y linfas que laminaban interiormente. Puede imaginarse la estupefacción de nuestra pequeña ciudad, tan tranquila hasta entonces y conmocionada en pocos días, como un hombre de buena salud cuya sangre empieza de pronto a revolverse. Las cosas fueron tan lejos que la agencia Ranso, informes, investigaciones, documentación completa sobre cualquier asunto, anunció en su emisión radiofónica 6.231 ratas recogidas y quemadas en el solo transcurso del día 25. Esta cifra, que daba una idea justa del espectáculo cotidiano que la ciudad tenía ante sus ojos, acrecentó la confusión. Hasta ese momento nadie se había quejado más que como un accidente un poco repugnante. Ahora ya se daban cuenta de que este fenómeno, cuya amplitud no se podía precisar, cuyo origen no se podía descubrir, empezaba a ser amenazador. Solo el viejo español asmático seguía frotándose las manos y repitiendo «salen, salen» con una alegría senil. El 28 de abril, Ransock anunció una cosecha de cerca de 8.000 ratas y la ansiedad llegó a su colmo. Se pedían medidas radicales, se acusaba a las autoridades y algunas gentes que tenían casas junto al mar hablaban de retirarse a ellas. Pero al día siguiente, la agencia anunció que el fenómeno había cesado bruscamente,
y que el servicio de ratización no había recogido más que una cantidad insignificante de ratas muertas. La ciudad respiró. Sin embargo, ese mismo día, cuando el doctor Rieu paraba su automóvil delante de la casa, al mediodía, vio venir por el extremo de la calle al portero, que avanzaba penosamente, con la cabeza inclinada, los brazos y las piernas separados del cuerpo, en la actitud de un fantoche. El viejo venía apoyado en el brazo de un cura que el doctor reconoció. Era el padre Panelú, un jesuita erudito y militante con quien había hablado algunas veces y que era muy estimado en la ciudad, incluso por los indiferentes en materia de religión. Los esperó. El viejo Michel tenía los ojos relucientes y la respiración sibilante. No se sentía bien y había querido tomar un poco de aire, pero vivos dolores en el cuello, en las axilas y en las ingles le habían obligado a pedir ayuda al padre Panelú. Me están saliendo bultos. He debido hacer algún esfuerzo. El doctor sacó el brazo por la ventanilla y paseó los dedos por la base del cuello que Michel le mostraba. Se le están formando allí una especie de nudo de madera. Acuéstese, tómese la temperatura. Vendré a verle por la tarde. El portero se fue. Rieu preguntó al padre Panelú qué pensaba de este asunto de las ratas. Oh, dijo el padre, debe ser una epidemia, y sus ojos sonrieron detrás de las gafas redondas. Después del almuerzo, Rieu estaba leyendo el telegrama del sanatorio que le anunciaba la llegada de su mujer cuando sonó el teléfono. Era un antiguo cliente, empleado del ayuntamiento, que le llamaba. Había sufrido durante mucho tiempo de estrechez de la aorta y como era pobre, Rieu lo había atendido gratuitamente. Sí, decía, ya sé que se acuerda usted de mí, pero se trata de otro. Venga enseguida, le ha ocurrido algo grave a un vecino mío. Su voz era anhelante. Rieu pensó en el portero y decidió ir a verlo luego. Minutos más tarde, llegaba a la puerta de una casa pequeña en la calle Fedebres, en el barrio extremo. En medio de la escalera fría y maloliente, vio a Joseph Grant, el empleado que salía a su encuentro. Era un hombre de unos 50 años, de bigote amarillo, alto y encorvado, hombros estrechos y miembros flacos. Ya está mejor, dijo, yendo hacia Rieu, pero creí que se iba. Se sonó las narices. En el segundo y último piso, escrito sobre la puerta de la izquierda, con tiza roja, Rieu leyó: «Entrad, me he ahorcado». Entraron. La cuerda colgaba del techo, atada al soporte de la lámpara, y bajo ella había una silla derribada. La mesa estaba apartada a un rincón, pero la cuerda colgaba en el vacío. Le descolgué a tiempo, decía Grant, que parecía siempre rebuscar las palabras, aunque hablase el lenguaje más simple. Salía justamente y oí dentro. Cuando vi la inscripción creí que era una broma, pero lanzó un gemido extraño y hasta siniestro, le aseguro. No creo que la operación debe ser dolorosa, naturalmente. Entré. Empujaron la puerta y se encontraron en una habitación clara, pero pobremente amueblada. Un hombre regordete estaba echado sobre una cama de bronce. Respiraba ruidosamente y miraba con los ojos congestionados. El doctor se detuvo. En los intervalos de la respiración le parecía oír grititos de ratas, pero no había nada por los rincones. Rieu se acercó a la cama. El hombre no se había dejado caer desde muy alto, ni demasiado bruscamente. Las vértebras habían resistido. En suma, un poco de asfixia. El doctor le puso una inyección de aceite alcanforado y dijo que mejoraría en pocos días. «Gracias, doctor», dijo el hombre con voz entrecortada. Rieu preguntó a Grant si había dado parte a la comisaría y el empleado dijo un poco confuso: «Oh, no, pensé que lo primero era...». «Naturalmente», atajó Rieu, «ya lo haré yo». En ese momento el enfermo se agitó, incorporándose en la cama y asegurando que estaba bien y que no merecía la pena. «Cálmese», dijo Rieu, «conozco el asunto, créame, y es necesario que haga una declaración». «Oh», dijo el otro, y se dejó caer hacia atrás lloriqueando. Grant, que se atusaba el bigote desde hacía rato, se acercó a él. «Vamos, señor Cottard», le dijo, «procure usted comprender. Podrían decir que el doctor es responsable. Si por casualidad le da usted la idea de repetirlo...». Pero Cottard dijo entre lágrimas que no lo repetiría
que había sido solo un momento de locura y que lo único que quería era que le dejasen en paz. Rie hizo una receta. Entendido, le dijo. Dejemos eso por ahora. Yo volveré dentro de 2 o 3 días, pero no haga usted tonterías. En el descansillo le dijo a Grant que no tenía más remedio que hacer una declaración, pero que iba a pedir al comisario que no hiciera su información hasta 2 días después. Tendrían que vigilarlo esta noche. ¿Tiene familia? Yo no le conozco ninguna, pero puedo velarlo yo mismo. Grant movía la cabeza. Tenga usted en cuenta que a él tampoco puedo decir que lo conozca, pero debemos ayudarnos los unos a los otros. En los corredores de la casa, Rie miró maquinalmente hacia los rincones y preguntó a Grant si las ratas habían desaparecido totalmente de su barrio. El empleado no lo sabía. Se había hablado, en efecto, de esa historia, pero él no prestaba mucha atención a los rumores del barrio. Tengo otras preocupaciones, dijo. Rie le estrechó la mano. Tenía prisa por ir a ver al portero antes de ponerse a escribir a su mujer. Los vendedores de periódicos voceaban que la invasión de ratas había sido detenida, pero Rie encontró a su enfermo medio colgado de la cama, con una mano en el vientre y otra en el suelo, vomitando con gran desgarramiento una bilis rojiza en un cubo. Después de grandes esfuerzos, ya sin aliento, el portero volvió a echarse. La temperatura llegaba a 39,5. Los ganglios del cuello y los miembros se habían hinchado. 2 manchas negruzcas se extendían en el costado. Se quejaba de un dolor interior. Me quema, decía, ese cochino me quema. La boca pegajosa le obligaba a masticar las palabras y volvía hacia el doctor sus ojos desorbitados que el dolor de cabeza llenaba de lágrimas. La mujer miraba con ansiedad a Rie, que permanecía mudo. Doctor, decía la mujer, ¿qué puede ser esto? Puede ser cualquier cosa, pero todavía no hay nada seguro. Hasta esta noche, dieta y depurativo. Que beba mucho. Justamente el portero estaba devorado por la sed. Ya en su casa, Rie telefoneó a su colega Richard, uno de los médicos más importantes de la ciudad. No, decía Richard, yo no he visto nada extraordinario. ¿Ninguna fiebre con inflamaciones locales? Ah, sí. Por cierto, dos casos con ganglios muy inflamados. ¿Anormalmente? Bueno, dijo Richard, lo normal, ya sabe usted. Por la noche, el portero deliraba con 40 grados, quejándose de las ratas. Rie ensayó un acceso de fijación. Abrasado por la trementina, el portero gritaba, ¡ah, cochinos! Los ganglios seguían hinchándose duros y nudosos al tacto. La mujer estaba enloquecida. Vélele usted, le dijo el médico, y llámeme si fuera necesario. Al día siguiente, 30 de abril, una brisa ligera soplaba bajo un cielo azul y húmedo. Traía unos olores a flores que llegaban de los arrabales más lejanos. Los ruidos de la mañana de las calles parecían más vivos, más alegres que de ordinario. En toda nuestra ciudad, desembarazada de la sorda aprensión que había vivido durante una semana, ese día era al fin el día de la primavera. Rie mismo, animado por una carta tranquilizadora de su mujer, bajaba a casa del portero con ligereza, y en efecto, por la mañana la fiebre había descendido a 38 grados. El enfermo sonreía en su cama. Va mejor, ¿no es cierto, doctor?, dijo la mujer. Hay que esperar un poco todavía. Pero al mediodía la fiebre subió de golpe a 40. El enfermo deliraba sin parar y los vómitos recomenzaron. Los ganglios del cuello estaban doloridos y el portero quería tener la cabeza lo más lejos posible del cuerpo. La mujer estaba sentada a los pies de la cama y por encima de la colcha sujetaba con sus manos los pies del enfermo. Miraba a Rie. Escúcheme, le dijo él, es necesario aislarse y proceder a un tratamiento de excepción. Voy a telefonear al hospital y lo transportaremos en una ambulancia. 2 horas después, en la ambulancia, el doctor y la mujer se inclinaban sobre el enfermo. De su boca, tapizada de fungosidades, se escapaban fragmentos de palabras. Las ratas, decía. Verdoso, los labios cerúleos, los párpados caídos, el aliento irregular y débil, todo él como claveteado por los ganglios, hecho un rebujón en el fondo de la camilla, como si quisiera que se cerrara sobre él, o como si algo le llamase sin tregua desde el fondo de la tierra. El portero se ahogaba bajo una presión invisible. La mujer lloraba. ¿No hay esperanza, doctor? Ha muerto,
dijo Rie. La muerte del portero, puede decirse, marcó el fin de este periodo lleno de signos desconcertantes y el comienzo de otro, relativamente más difícil, en el que la sorpresa de los primeros tiempos se transformó poco a poco en pánico. Nuestros conciudadanos ahora se daban cuenta. No habían pensado nunca que nuestra ciudad pudiera ser un lugar particularmente indicado para que las ratas saliesen a morir al sol, ni para que los porteros perecieran de enfermedades extrañas. Desde ese punto de vista, en suma, estaban en un error y sus ideas exigían ser revisadas. Si todo esto hubiera quedado en eso, las costumbres habrían seguido prevaleciendo. Pero otros, entre nuestros conciudadanos, y que no eran precisamente porteros ni pobres, tuvieron que seguir la ruta que habían abierto Michel. Fue a partir de ese momento cuando el miedo y con él la reflexión comenzaron. Sin embargo, antes de entrar en detalles sobre esos nuevos acontecimientos, el narrador cree de utilidad dar la opinión de otro testigo sobre el periodo que acaba de ser descrito. Jean Tagu, que ya encontramos al comienzo de esta narración, se había establecido en Oran semanas antes y habitaba desde entonces en un gran hotel del centro. Aparentemente su situación era lo bastante desahogada como para vivir de sus rentas. Pero acaso porque la ciudad se había acostumbrado a él poco a poco, nadie podía decir de dónde venía ni por qué estaba allí. Se le encontraba en todos los lugares públicos. Desde el comienzo de la primavera se le había visto mucho en las playas, nadando con manifiesto placer. Afable, siempre sonriente, parecía ser amigo de todos los placeres normales sin ser esclavo de ellos. En fin, el único hábito que se le conocía era la frecuentación asidua de los bailarines españoles harto numerosos en nuestra ciudad. Sus apuntes, en todo caso, constituyen también una especie de crónica de este periodo difícil. Pero son una crónica muy particular que parece obedecer a un plan preconcebido de insignificancia. A primera vista se podía creer que Tagu se las ingeniaba para contemplar las cosas y los seres con los gemelos al revés. En medio de la confusión general, se esmeraba, en suma, en convertirse en historiador de las cosas que no tenían historia. Se puede lamentar, sin duda, ese plan y sospechar que procede cierta sequedad de corazón. Pero no por ello sus apuntes dejan de ofrecer para una crónica de este periodo multitud de detalles secundarios que tienen su importancia y cuya extravagancia, inclusive, impedirá que se juzgue a la ligera a este interesante personaje. Las primeras notas tomadas por Jean Tagu datan de su llegada a Oran. Demuestran desde el principio una curiosa satisfacción por el hecho de encontrarse en una ciudad tan fea por sí misma. Se encuentra en ellas la descripción detallada de los leones de bronce que adornan el ayuntamiento, consideraciones benévolas sobre la ausencia de árboles, sobre las casas deplorables y el trazado absurdo de la ciudad. Tagu pone también en sus notas diálogos oídos en los tranvías y en las calles, sin añadir comentario, salvo un poco más tarde, a una de esas conversaciones concernientes a un tal Camps. Tagu había asistido a una conversación entre dos cobradores de tranvías. «¿Tú conociste a Camps?», decía uno. «Camps, uno alto con bigote negro, ese. Estaba en las agujas. Ah, sí. Bueno, pues ha muerto. Ah, ¿y cuándo? Después de lo de las ratas. Mira. ¿Y qué es lo que ha tenido? No sé, unas fiebres. Además, no era fuerte. Ha tenido abscesos en los sobacos. No lo ha resistido. Y sin embargo, parecía igual que todo el mundo. No, era débil de pecho y tocaba en el orfeón, siempre soplando en un cornetín. Eso acaba con cualquiera. Ah, concluyó el segundo. Cuando se está enfermo no se debe soplar en un cornetín. Tras esas breves indicaciones, Tagu se preguntaba por qué Camps había entrado en el Orfeón en contra de los intereses más evidentes y cuáles serán las razones profundas que le habían llevado a arriesgar la vida por los desfiles dominicales. Tagu parecía además haber sido favorablemente impresionado por una escena que se desarrollaba con frecuencia en el balcón que quedaba enfrente de su ventana. Su cuarto daba a una pequeña calle transversal donde siempre había gatos adormilados a la sombra de las tapias. Pero todos los días después del almuerzo, a la hora en que la ciudad entera estaba adormecida por el calor,
un viejecito aparecía en el balcón del otro lado de la calle. El pelo blanco y bien peinado, derecho y severo en su traje de corte militar, llamaba a los gatos como «minino, minino», con dulce y distante a su tiempo. Los gatos levantaban los ojos, pálidos de sueño, sin decidirse a moverse. Él rompía los pedacitos de papel sobre la calle y los animales, atraídos por esta lluvia de mariposas blancas, avanzaban hacia el centro de la calzada, alargando la pata titubeante hacia los últimos trozos de papel. El viejecito, entonces, escupía sobre los gatos con fuerza y precisión. Si uno de sus escupitajos daba en el blanco, reía. En fin, Tagú parecía haber sido definitivamente seducido por el carácter comercial de la ciudad, cuyo aspecto, animación e incluso placeres aparentaban ser regidos por las necesidades de negocio. Esta singularidad, es el término empleado en los apuntes, tenía la aprobación de Tagú y una de sus observaciones elogiosas llegaban a terminarse con la exclamación «al fin». Estos son los únicos puntos en que las notas de parecen tener carácter personal. Es difícil apreciar su significación y lo que pueda haber de serio en ellas. Es así como después de haber relatado que el hallazgo de una rata muerta había llevado al cajero del hotel a cometer un error en su cuenta, Tagú había añadido con letra menos clara de lo ordinario: pregunta, ¿qué hacer para no perder el tiempo? Respuesta, sentirlo en toda su lentitud. Medios, pasarse los días en la antesala de un dentista en una silla inconfortable, vivir el domingo en un balcón por la tarde, oír conferencias en una lengua que no se conoce, escoger los itinerarios de tren más largos y menos cómodos y viajar de pie, naturalmente, hacer la cola en las taquillas de los espectáculos sin perder su puesto. Pero inmediatamente después de esos juegos de lenguaje de pensamiento, los apuntes comienza una descripción detallada de los tranvías de nuestra ciudad, de su forma de barquichuelo, su color impreciso, su habitual suciedad, y termina estas consideraciones con «es notable» que no explica nada. He aquí, en todo caso, las indicaciones dadas por Tagú sobre la historia de las ratas. Hoy el viejecito de enfrente está desconcertado. No hay gatos. Han desaparecido, en efecto, excitados por las ratas muertas que se descubren en gran número por las calles. En mi opinión, no se puede pensar que los gatos coman ratas muertas. Recuerdo que los míos las detestaban, pero eso no impide que corran las bodegas y que el viejecito esté desconcertado. Está menos bien peinado, menos vigoroso, se le ve inquieto. Después de estar un rato en el balcón, se fue para adentro, pero había escupido una vez en el vacío. En la ciudad hoy se detuvo un tranvía porque se descubrió en él una rata muerta que había llegado allí no sé cómo. 2 o 3 mujeres se apearon, tiraron la rata. El tranvía partió. En el hotel, el guardián nocturno, que es un hombre digno de fe, me ha dicho que él está viendo venir alguna desgracia por estas ratas muertas. Cuando las ratas dejan el barco, le respondí que eso era cierto en el caso de los barcos, pero que todavía no se había comprobado en las ciudades. Sin embargo, su convicción es firme. Le pregunté qué desgracia podía amenazarnos. Según él, no sabía la desgracia, era imprevisible, pero a él no le hubiera extrañado que se tratase de un temblor de tierra. Reconocí que eso era posible y me preguntó si no me inquietaba. Lo único que me inquieta, le dije, es encontrar la paz interior. A partir de ese momento, los apuntes de Tagú empiezan a hablar un poco detalladamente de esa fiebre desconocida que inquieta a todos. Señalando que el viejecito, con la desaparición de las ratas, había vuelto a encontrar sus gatos y rectificaba pacientemente el tiro, Tagú añadía que se podía citar una docena de casos de esa fiebre, casi todos mortales. A título de documento, podemos en fin reproducir el retrato del doctor Rieu por Tagú. A juicio del narrador, es muy fiel. Parece tener 35 años. Talla mediana, espaldas anchas, rostro casi rectangular, los ojos oscuros y rectos, la mandíbula saliente. La nariz ancha es correcta, el pelo negro cortado muy corto, la boca arqueada, con los labios llenos y casi siempre cerrados.
Tiene un poco de tipo de un campesino siciliano con piel curtida, su pelambre negra y sus trajes de tonos siempre oscuros que le van bien. Anda deprisa, baja las aceras sin cambiar el paso, pero de cuando en cuando sube a la acera opuesta dando un saltito. Es distraído manejando el coche y deja muchas veces las flechas de dirección levantadas, incluso después de haber dado la vuelta. Siempre sin sombrero, aires de hombre muy al tanto. Las cifras de Tagú eran exactas. El doctor Rie sabía algo de eso. Una vez aislado el cuerpo del portero, había telefoneado a Richard para consultarle sobre esas fiebres inguinales. Yo no lo comprendo, había dicho Richard. 2 muertos. Uno en 48 horas, otro en 3 días. Yo había dejado a uno de ellos por la mañana con todos los indicios de la convalecencia. Avíseme si tiene usted otros casos, dijo Rie. Llamó a algunos otros médicos. La encuesta le dio una veintena de casos semejantes en pocos días. Casi todos habían sido mortales. Pidió entonces a Richard, que era secretario del sindicato de médicos de Orán, que decidiese el aislamiento de los nuevos enfermos. No puedo hacerlo, dijo Richard. Harían falta medidas de la prefectura. Además, ¿quién le asegura a usted que hay peligro de contagio? Nadie me lo asegura, pero los síntomas son inquietantes. Richard, sin embargo, creía que él no estaba cualificado. Todo lo que podía hacer era hablar al prefecto. Pero mientras se hablaba, se perdía el tiempo. Al día siguiente de la muerte del portero, grandes brumas recubrieron el cielo. Lluvias torrenciales y breves cayeron sobre la ciudad. Un calor tormentoso siguió aquellos bruscos chaparrones. El mar incluso había perdido su azul profundo y bajo el cielo brumoso tomaba reflejos de plata o de acero dolorosos para la vista. El calor húmedo de la primavera hacía desear el ardor del verano. En la ciudad, construida en forma de caracol sobre la meseta, apenas abierta hacia el mar, una pesadez tibia reinaba. En medio de sus largos muros enjalbegados, por entre sus calles con escaparates polvorientos, en los tranvías de un amarillo sucio, se sentía uno como prisionero del cielo. Solo el viejo enfermo de Rie triunfaba de su asma para alegrarse de este tiempo y solía decir: «Esto hierve, es bueno para los bronquios». Hervía, en efecto, ni más ni menos que una fiebre. Toda la ciudad tenía fiebre. Esta era al menos la impresión que perseguía al doctor Rie, la mañana en que iba a la calle Fèvre para asistir a la información sobre la tentativa de suicidio de Cottard. Pero esa impresión le parecía irrazonada. La atribuía al enervamiento y a las preocupaciones de que estaba lleno y creía que necesitaba poner un poco de orden en sus ideas. Cuando llegó, el comisario no estaba allí todavía. Gran esperaba en el rellano de la escalera y decidieron entrar primero en su cuarto, dejando la puerta abierta. El empleado del ayuntamiento ocupaba 2 piezas amuebladas muy sumariamente. Se observaba solo un estante de madera blanca con 2 o 3 diccionarios y un encerado donde se podía leer medio borradas las palabras avenidas floridas. Según Grant, Cottard había pasado bien la noche, pero se había despertado por la mañana con dolor de cabeza e incapaz de la menor reacción. Grant parecía cansado y nervioso. Se paseaba de un lado a otro, abriendo y cerrando una gran carpeta llena de hojas manuscritas. Contó al doctor que él conocía poco a Cottard, pero le suponía un pequeño capital. Cottard era un hombre raro. Durante mucho tiempo sus relaciones se habían limitado a un saludo en la escalera. No he tenido más que 2 conversaciones con él. Hace unos días dejé caer en el descansillo una caja de tizas que traía. Eran tizas rojas y azules. En ese momento salí a Cottard y me ayudó a recogerlas. Me preguntó para qué eran esas tizas de diferentes colores. Grant le había explicado entonces que estaba repasando un poco de latín. No había vuelto a estudiarlo desde el liceo. Sí, dijo el doctor, me han asegurado que es útil para conocer mejor el sentido de las palabras francesas. Así pues, escribía las palabras latinas en el encerado. Copiaba con la tiza azul la parte de las palabras
que cambia según las declinaciones y las conjugaciones, y con la tiza roja la que no cambia nunca. No sé si Cottard comprendió bien, pero me pidió una tiza roja. Me sorprendió un poco, pero después de todo, yo no podía adivinar qué iba a servirle para su proyecto. Rie preguntó cuál había sido el tema de la segunda conversación, pero en ese momento llegó el comisario acompañado de su secretario y quiso primero oír la declaración de Grant. El doctor observó que Grant, cuando hablaba de Cottard, le llamaba siempre el desesperado. Incluso en un momento empleó la expresión resolución fatal. Discutieron sobre el motivo del suicidio y Grant se mostró siempre escrupuloso en el empleo de los términos. Hubo que determinar sobre las palabras contrariedades íntimas. El comisario preguntó si no había habido nada en la actitud de Cottard que hiciese sospechar lo que él llamaba su determinación. Ayer llamó a mi puerta, dijo Grant, para pedirme fósforos. Le di la caja. Se excusó diciendo que entre vecinos. Después me aseguró que me devolvería la caja. Le dije que se quedase con ella. El comisario preguntó al empleado si Cottard no le había parecido raro. Me pareció raro verlo como deseoso de entablar una conversación, pero yo estaba trabajando. Grant se volvió hacia Rie y añadió con aire intimidado: un trabajo personal. El comisario quiso ver al enfermo, pero Rie creyó mejor prepararle primero. Cuando entró en la habitación, Cottard, vestido solamente con un pijama de franela grisácea, estaba incorporado en la cama y vuelto hacia la puerta con expresión de ansiedad. «Es la policía, ¿no?» «Sí», dijo Rie, «no se agite usted. 2 o 3 formalidades y lo dejarán en paz». Pero Cottard respondió que era inútil, que él detestaba a la policía. Rie dijo con impaciencia: «Yo tampoco la adoro. Se trata de responder pronto y claro a sus preguntas para terminar de una vez». Cottard se calló y el doctor fue hacia la puerta, pero el hombrecillo volvió a llamarlo y le cogió las manos cuando estuvo junto a la cama. «No se puede hacer nada a un enfermo, a un hombre que se ha ahorcado, ¿no es cierto, doctor?» Rie lo consideró un momento y al fin le aseguró que no se trataba de nada de ese género y que en todo caso él estaba allí para proteger a su enfermo. Este pareció tranquilizarse y Rie hizo entrar al comisario. Se leyó a Cottard la declaración de Grant y se le preguntó si podía precisar los motivos de su acto. Respondió solamente, sin mirar al comisario, que contrariedades íntimas era lo justo. El comisario le preguntó si tenía intención de repetirlo. Cottard se animó respondiendo que no y que lo único que quería era que lo dejaran en paz. «Tengo que hacerle comprender», dijo el comisario en tono irritado, «que por el momento es usted el que nos turba la paz de los demás». Pero Rie le hizo una señal y no pasó de allí. «Figúrese», suspiró el comisario, «tenemos otras cosas puestas en la lumbre desde que se habla de eso de la fiebre». Preguntó al doctor si la cosa era seria y Rie dijo que no lo sabía. «El tiempo, eso es todo», dijo el comisario. Era el tiempo, sin duda. Todo se ponía pegajoso a medida que avanzaba el día, y Rie sentía aumentar su aprensión a cada visita. Por la tarde de ese mismo día, un vecino del viejo enfermo se quejaba de las ingles y vomitaba en medio de su delirio. Los ganglios eran mucho más gruesos que los del portero. Uno de ellos comenzó a supurar y pronto se abrió como un fruto maligno. Cuando volvió a su casa, Rie telefoneó al depósito de productos farmacéuticos de la localidad. Sus notas profesionales mencionan únicamente en esa fecha: respuesta negativa. Y ya estaban llamando de otros sitios para casos semejantes. Había que abrir los accesos. Era evidente. 2 golpes de bisturí en cruz y los ganglios arrojaban una materia mezclada de sangre. Los enfermos sangraban, pero aparecían manchas en el vientre y en las piernas. Un ganglio dejaba de supurar y después volvía a hincharse. La mayor parte de las veces
El enfermo moría en medio de un olor espantoso. La prensa, tan habladora del asunto de las ratas, no decía nada, porque las ratas mueren en la calle y los hombres en sus cuartos, y los periódicos solo se ocupan de la calle. Pero la prefectura y la municipalidad empezaron a preguntarse qué había que hacer. Mientras cada médico no tuvo conocimiento más que de 2 o 3 casos, nadie pensó en moverse. Al fin bastó que a alguno se le ocurriese hacer la suma. La suma era aterradora. En unos cuantos días los casos mortales se multiplicaron y se hizo evidente para los que se ocupaban de este mal curioso que se trataba de una verdadera epidemia. Este fue el momento en que escogió Castell, un colega de Rieu de mucha más edad que él, para ir a verle. Naturalmente usted sabe lo que es esto, Rieu. Espero el resultado de los análisis. Yo lo sé y no necesito análisis. He hecho parte de mi carrera en China y he visto algunos casos en París, hace unos 20 y tantos años. Lo que pasa es que por el momento no se atreven a llamarlo por su nombre. La opinión pública es sagrada. Nada de pánico. Sobre todo, nada de pánico. Además, como decía un colega, es imposible. Todo el mundo sabe que ha desaparecido de Occidente. Sí, todo el mundo lo sabe, excepto los muertos. Vamos, Rieu, usted sabe tan bien como yo lo que es. Rieu reflexionaba. Por la ventana de su despacho miraba el borde pedregoso del acantilado que encerraba a lo lejos la bahía. El cielo, aunque azul, tenía un resplandor mortecino que iba apagando a medida que avanzaba la tarde. Sí, Castell, dijo Rieu, es casi increíble, pero parece que es la peste. Castell se levantó y fue hacia la puerta. Ya sabe usted lo que van a responderme. Ha desaparecido de los países templados desde hace años. ¿Qué quiere decir desaparecer?, respondió Rieu, alzando los hombros. Sí, y no olvide usted que todavía en París hace unos 20 años. Bueno, esperemos que hoy no sea más grave que entonces. Pero es verdaderamente increíble. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rieu detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que con pequeños matices su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rieu estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos, y por eso hay que comprender sus dudas. Por eso hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad, no creían en las plagas. La plaga no está hecha a medida del hombre, por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, y eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual da por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. Incluso después de haber reconocido el doctor Rieu delante de su amigo que un montón de enfermos dispersos por todas partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro seguía siendo irreal para él. Simplemente, cuando se es médico, se tiene formada una idea de lo que es el dolor y la imaginación no falta.
mirando por la ventana su ciudad que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llama inquietud. Procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la treintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. 10.000 muertos hacen 5 veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer: reunir a las gentes a la salida de 5 cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo. Pero naturalmente esto es imposible de realizar, y además, ¿quién conoce 10.000 caras? Por lo demás, estas gentes, como Procopio, no sabían contar. Es cosa sabida. En Cantón, hace 70 años, 40.000 ratas murieron de la peste antes de que la plaga se interesase por los habitantes. Pero en 1871 no hubo manera de contar las ratas. Se hizo un cálculo aproximado con probabilidades de error. Y sin embargo, si una rata tiene 30 centímetros de largo, 40.000 ratas puestas una detrás de otra harían... Pero el doctor se impacientaba. Era preciso no abandonarse a estas cosas. Unos cuantos casos no hacen una epidemia. Bastaría tomar precauciones. Había que atenerse a lo que se sabía: el entorpecimiento, la postración, los ojos enrojecidos, la boca sucia, los dolores de cabeza, los bubones, la sed terrible, el delirio, las manchas en el cuerpo, el desgarramiento interior, y al final de todo eso, una frase le venía a la cabeza. Una frase con la que terminaba en su manual la enumeración de los síntomas. El pulso se hace filiforme y la muerte acaece por cualquier movimiento insignificante. Sí, al final de todo, esto estaba como pendiente de un hilo, y las 3/4 partes de la gente, tal era la cifra exacta, eran lo bastante impacientes para hacer ese movimiento que las precipitaba. El doctor seguía mirando por la ventana. De un lado del cristal, el fresco cielo de la primavera, y del otro lado, la palabra que todavía resonaba en la habitación: la peste. La palabra no contenía solo lo que la ciencia quería poner en ella, sino una larga serie de imágenes extraordinarias que no concordaban con esa ciudad amarilla y gris, moderadamente animada a aquella hora, más zumbadora que ruidosa. Feliz en suma, si es posible que algo sea feliz y apagado. Una tranquilidad tan pacífica y tan indiferente negaba casi sin esfuerzo las antiguas imágenes de la plaga. Atenas apestada y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silenciosos, los presidiarios de Marsella apilando en los hoyos los cuerpos que caían, la construcción en Provenza del gran muro que debía detener el viento furioso de la peste, Jaffa y sus odiosos mendigos, los lechos húmedos y podridos pegados a la tierra removidos del hospital de Constantinopla, los enfermos sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la peste negra, las cópulas de los vivos en los cementerios de Milán, las carretas de muertos en el Londres aterrado y las noches y días henchidos por todas partes del grito interminable de los hombres. No, todo esto no era todavía suficientemente fuerte para matar la paz de este día. Cristal, el timbre de un tranvía invisible resonaba de fondo y refutaba en un segundo la crueldad del dolor. Solo el mar, al final del mortecino marco de las casas, atestiguaba todo lo que hay de inquietante y sin posible reposo en el mundo. Y el doctor Rieu, que miraba el golfo, pensaba en aquellas piras de que habla Lucrecio, que los atenienses, heridos por la enfermedad, levantaban ante el mar.
Llevaban durante la noche a los muertos, pero faltaba sitio, y los vivos luchaban a golpes con las antorchas para depositar en las piras a los que les habían sido queridos, sosteniendo batallas sangrientas antes de abandonar los cadáveres. Se podía imaginar las hogueras enrojecidas ante el agua tranquila y sombría, los combates de antorcha en medio de la noche crepitante, de centellas y de espesos vapores ponzoñosos subiendo hacia el cielo expectante. Se podía temer. Pero ese vértigo no se sostenía ante la razón. Era cierto que la palabra peste había sido pronunciada. Era cierto que en aquel mismo minuto la plaga sacudía y arrojaba por tierra a una o dos víctimas. ¿Pero y qué? Podía detenerse. Lo que había que hacer era reconocer claramente lo que debía ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. Enseguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente. Si se detuviese, y esto era lo más probable, todo iría bien. En el caso contrario, se sabía lo que era, y si no había medio para vencerla primero, se la vencería después. El doctor abrió la ventana y el ruido de la ciudad se agigantó de pronto. De un taller vecino subía el silbido breve e insistente de una sierra mecánica. Rieu espantó todas esas ideas. Allí estaba lo cierto, en el trabajo de todos los días. El resto estaba pendiente de hilos y movimientos insignificantes. No había que detenerse en ello. Lo esencial era hacer bien su oficio. El doctor Rieu estaba en este punto de sus reflexiones cuando le anunciaron a Joseph Grant. Aunque era empleado del ayuntamiento y desempeñaba tareas muy diversas, se le ocupaban periódicamente en el servicio de estadísticas del gobierno civil. Así pues, estaba obligado a hacer las sumas de las defunciones y, naturalmente servicial, había accedido a llevar él mismo una copia de los resultados a casa de Rieu. El doctor vio entrar a Grant con su vecino Cottard. El empleado blandió una hoja de papel. Las cifras suben, doctor. 11 muertos en 48 horas. Rieu saludó a Cottard y le preguntó cómo se encontraba. Grant explicó que Cottard había puesto empeño en venir para dar las gracias al doctor y excusarse por las molestias que le habían ocasionado. Pero Rieu miraba la hoja de la estadística. Bueno, dijo Rieu, es posible que haya que decidirse a llamar a esta enfermedad por su nombre. Hasta el presente hemos estado dándole vueltas. Pero vengan ustedes conmigo, tengo que ir al laboratorio. Sí, dijo Grant bajando la escalera detrás del doctor. Hay que llamar a las cosas por su nombre, pero ¿cuál es su nombre? No puedo decírselo, y por otra parte no le serviría para nada saberlo. Ya ve usted, sonrió el empleado, no es tan fácil. Se dirigieron a la plaza de armas. Cottard iba callado. Las calles empezaban a llenarse de gente. El crepúsculo fugitivo de nuestro país retrocedía ya ante la noche y las primeras estrellas aparecían en el horizonte todavía neto. Unos segundos más tarde, las luces de las calles en lo alto oscurecieron todo el cielo al encenderse y el ruido de las conversaciones pareció subir de tono. Perdóneme, dijo Grant al llegar al ángulo de la plaza, pero tengo que tomar el tranvía. Mis noches son sagradas. Como dicen en mi país, no hay que dejar para mañana. Rieu había notado cierta manía que tenía Grant, nacido en Montelimar, de invocar las locuciones de su país y añadirles fórmulas triviales que no eran de ningún sitio, como un tiempo de ensueño o un alumbrado mágico. Ah, dijo Cottard, no se le puede sacar de su casa después de la cena. Rieu preguntó a Cottard si trabajaba en el ayuntamiento. Grant respondió que no, trabajaba para sí mismo. Ah, dijo Rieu por hablar, ¿y avanza mucho? Después de los años que trabajo en ello, forzosamente, aunque en cierto sentido no hay un gran progreso. Pero, en resumen, ¿de qué se trata?, dijo el doctor parándose. Grant farfulló algo ajustándose el sombrero redondo sobre sus grandes orejas, y Rieu comprendió muy vagamente que se trataba de algo sobre el desarrollo de una personalidad. Pero el empleado los dejó tomando el Boulevard de la Mar bajo los focos con un pasito apresurado. En la puerta del laboratorio, Cottard dijo al doctor que quería hablar con él para pedirle un consejo. Rieu, que no dejaba de tocar en su bolsillo la hoja de las estadísticas,
le invitó a ir a su consultorio más tarde. Luego, cambiando de opinión, le dijo que él tenía que ir al día siguiente a su barrio y que pasaría por su casa después de almorzar. Cuando dejó acotar, el doctor se dio cuenta de que seguía pensando en Grant. Lo imaginaba en medio de una peste, y no de aquella que sin duda no iba a ser seria, sino en medio de una de las grandes pestes de la historia. Es del género de los hombres que quedan a salvo en estos casos. Se acordaba de haber leído que la peste respetaba las constituciones débiles y destruía las vigorosas. Y al seguir pensando en ello, el doctor llegó a la conclusión de que en el empleado había cierto aire de misterio. A primera vista, en efecto, Joseph Grant no era más que un pequeño empleado del ayuntamiento que su aspecto delataba. Alto, flaco, flotaba en sus trajes que escogía siempre demasiado grandes, haciéndose la ilusión de que así le duraría más. Conservaba todavía la mayor parte de los dientes de la encía inferior, pero en cambio había perdido todos los superiores. Su sonrisa, que le levantaba el labio de arriba, hacía enseñar una boca llena de sombra. Si se le añade a ese retrato un modo de andar de seminarista, un arte especial de rozar los muros y de deslizarse por entre las puertas, un olor a sótano y a humo, con todos los modales distintivos de la insignificancia, se reconocerá que sólo se le podía imaginar delante de una mesa de escritorio, aplicando a revisar las tarifas de las casas de baños de la ciudad o a reunir a algún joven escribiente los elementos de una información concerniente a las nuevas leyes sobre la recolección de las basuras caseras. Hasta para un espíritu poco advertido tenía el aire de haber sido puesto en el mundo para ejercer las funciones discretas pero indispensables del auxiliar municipal, temporario, con 62 francos 30 céntimos al día. Esto era en efecto lo que declaraba en el formulario de empleo a continuación de la palabra categoría. Cuando 22 años antes había tenido que abandonar su licenciatura por falta de dinero, había aceptado este empleo que, según le habían prometido, lo llevaría a un ascenso rápido. Se trataba solamente de dar durante un cierto tiempo pruebas de su competencia en las cuestiones delicadas que plantea la administración de nuestra ciudad. En resumen, esto es lo que le habían asegurado. No podía menos de llegar a un puesto de escribiente que le permitiese vivir con holgura. Ciertamente, no era la ambición lo que impulsaba a obrar a Joseph Grant. Él lo afirmaba con una sonrisa melancólica, pero la perspectiva de una vida material asegurada por medios honestos y, en consecuencia, la posibilidad de entregarse sin remordimientos a sus ocupaciones favoritas le sonreía mucho. Si había aceptado la oferta que se le había hecho, había sido por razones honorables y, permítase decirlo, por fidelidad a un ideal. Hacía muchos años que este estado de cosas provisorio duraba. La vida había aumentado en proporciones desmesuradas y el sueldo de Grant, a pesar de algunos aumentos generales, era todavía irrisorio. Se había quejado a Riel alguna vez, pero nadie se daba por aludido. Y aquí estriba la originalidad de Grant, o por lo menos uno de sus rasgos. Hubiera podido hacer valer, si no sus derechos, de los cuales no estaba muy cierto, por lo menos las seguridades que le habían dado. Pero primeramente el jefe del negociado que le había dado el empleo había muerto hacía tiempo, y él había permanecido ahí sin recordar los términos exactos de la promesa que le había sido hecha. En fin, y sobre todo Joseph Grant no encontraba las palabras adecuadas. Esta particularidad era lo que retrataba mejor a nuestro conciudadano, como Rieu pudo observar. Esta particularidad era en efecto la que le impedía escribir la carta de reclamaciones que estaba siempre meditando o hacer la gestión que las circunstancias exigían. Según él, sentía un particular impedimento al emplear la palabra derecho, sobre la cual no estaba muy seguro, y la palabra promesa, que parecía significar que él reclamaba lo que se debía y, en consecuencia, revestía un carácter de atrevimiento poco compatible con la modestia de las funciones que desempeñaba. Por otra parte, se negaba a usar los términos benevolencia, solicitar, gratitud, porque no los estimaba compatibles con su dignidad personal. Así pues, por no encontrar la palabra justa,
nuestro conciudadano había continuado ejerciendo sus oscuras funciones hasta una edad bastante avanzada. Por lo demás, siempre, según decía el doctor Rie, con la práctica se había dado cuenta de que su vida material estaba asegurada, puesto que no tenía más que adaptar sus necesidades a sus recursos. En vista de esto, reconocía la justeza de una de sus frases favoritas del alcalde, poderoso industrial de nuestra ciudad, el cual afirmaba con energía que, en fin de cuentas, insistiendo en esta palabra, que era la que más pesó en todo el discurso, nunca se había visto a nadie morir de hambre. La vida casi ascética que llevaba Joseph Grant le había en efecto liberado de toda preocupación de este orden. Así pues, seguía buscando sus palabras. En cierto sentido, se puede decir que su vida era ejemplar. Era uno de esos hombres tan escasos en nuestra ciudad como en cualquier otra, a los que no les falta nunca el valor para tener buenos sentimientos. Lo poco que manifestaba de sí mismo atestiguaba, en efecto, una capacidad de bondad y de adhesión que poca gente confiesa hoy día. No se avergonzaba de declarar que quería mucho a sus sobrinos y a sus hermanos, únicos parientes que conservaba y a quien iba a visitar a Francia cada 2 años. Reconocía que el recuerdo de sus padres muertos, cuando él era todavía muy joven, le entristecía. No se negaba a admitir que adoraba sobremanera cierta campana de su barrio que sonaba dulcemente a eso de las 5 de la tarde. Pero para evocar esas emociones tan simples, cada palabra le costaba un trabajo infinito. Finalmente, esta dificultad había constituido su mayor preocupación. «Ah, doctor, quisiera aprender a expresarme», hablaba de esto a Rie cada vez que lo encontraba. El doctor, aquella tarde, al verle marchar, comprendió de pronto lo que Grant había querido decir. Debía estar escribiendo un libro o algo parecido. Ya en el laboratorio, todo esto tranquilizaba a Rie. Sabía que esta impresión era estúpida, pero no alcanzaba a comprender que la peste pudiera instalarse verdaderamente en la ciudad donde podía haber funcionarios modestos que cultivaban manías honorables. Más exactamente, no podía imaginar el lugar que ocuparían esas manías en medio de la peste y por lo tanto le parecía que prácticamente la peste no tenía porvenir entre nuestros conciudadanos. Al día siguiente, gracias a una insistencia que todos consideran fuera de lugar, Rie obtuvo de la prefectura que se convocase una comisión sanitaria. Es cierto que la población se inquieta, había reconocido Richard. Además, las habladurías lo exageran todo. El prefecto me ha dicho, obremos rápido, pero en silencio. Por otra parte, está persuadido de que es una falsa alarma. Bernard Rie se fue con su coche a la prefectura. ¿Sabe usted, le dijo al prefecto, que el departamento no tiene suero? Ya lo sé. He telefoneado al depósito. El director ha caído de las nubes. Hay que hacerlo traer de París. Tengo la esperanza de que no sea cosa muy larga. Ya he telegrafiado, respondió Rie. El prefecto estuvo amable, pero nervioso. Comencemos por el principio, señores, dijo. ¿Debo resumir la situación? Richard creía que esto no era necesario. Los médicos conocían la situación. La cuestión era solamente saber las medidas que había que tomar. La cuestión, dijo brutalmente el viejo Castell, es saber si se trata o no de la peste. 2 o 3 médicos lanzaron exclamaciones. Los otros parecieron dudar. En cuanto al prefecto, se sobresaltó y se volvió maquinalmente hacia la puerta como para comprobar si sus hojas hubieran podido impedir que esta enormidad se difundiera por los pasillos. Richard declaró que en su opinión no había que ceder al pánico. Se trataba de una fiebre con complicaciones inguinales. Esto era todo lo que se podía decir. Las hipótesis, en la ciencia como en la vida, son siempre peligrosas. El viejo doctor Castell, que se mordisqueaba tranquilamente el bigote amarillento, levantó hacia Rie los ojos claros. Después, paseando una mirada benévola sobre los asistentes, hizo notar que él sabía bien que era la peste, pero en verdad, reconocerlo oficialmente obligaría a tomar medidas implacables. Sabía
que era esto lo que hacía retroceder a sus colegas y, en consecuencia, bien quisiera admitir que no fuera la peste. El prefecto, agitado, declaró que en todo caso esta no era la manera de razonar. Lo importante, dijo Castell, no es que esta manera de razonar sea o no buena, lo importante es que obligue a reflexionar. Como Rieu callaba, le preguntaron su opinión. Se trata de una fiebre de carácter tifoideo, pero acompañada de bubones y de vómitos. He podido verificar análisis en los que el laboratorio cree reconocer al microbio rechoncho de la peste. Para ser exacto, hay que añadir, sin embargo, que ciertas modalidades específicas del microbio no coinciden con la descripción clásica. Richard subrayó que esto autorizaba las dudas y que había que esperar por lo menos el resultado estadístico de la serie de análisis comenzado días atrás. Cuando un microbio, dijo Rieu después de un corto silencio, es capaz en 3 días de cuadruplicar el volumen del bazo, de dar a los ganglios mesentéricos el volumen de una naranja y la consistencia de la papilla, no creo que estén autorizadas las dudas. Richard creía que no había que ver las cosas demasiado negras y que el contagio, por otra parte, no estaba comprobado, puesto que los parientes de sus enfermos estaban aún indemnes. Pero otros han muerto, hizo observar Rieu, y es sabido que el contagio no es nunca absoluto, pues si lo fuera tendríamos una multiplicación matemática infinita y un despoblamiento fulminante. No se trata de ver las cosas negras, se trata de tomar precauciones. Richard resumía la situación haciendo notar que para detener esta enfermedad, si no se detenía por sí misma, había que aplicar las graves medidas de profilaxis previstas por la ley, que para hacer esto habría que reconocer oficialmente que se trataba de la peste, que la certeza no era absoluta todavía y que en consecuencia ello exigía reflexión. La cuestión, insistía Rieu, no es saber si las medidas previstas por la ley son graves, sino si son necesarias para impedir que muera la mitad de la población. El resto es asunto de la Administración y justamente nuestras instituciones han nombrado un prefecto para arreglar esas cosas. Sin duda, dijo el prefecto, pero yo necesito que reconozcan que se trata de una epidemia de peste. Si no lo reconocemos, dijo Rieu, nos exponemos igualmente a que mate a la mitad de la población. Richard intervino con cierta nerviosidad. La verdad es que nuestro colega cree en la peste. Su descripción del síndrome lo prueba. Rieu respondió que él no había descrito un síndrome, había descrito lo que había visto. Y lo que había visto eran los bubones, las manchas, las fiebres delirantes fatales en 48 horas. ¿Se atrevería el doctor Richard a tomar la responsabilidad de afirmar que la epidemia iba a detenerse sin medidas profilácticas rigurosas? Richard titubeó y miró a Rieu. Sinceramente, dígame usted lo que piensa. ¿Tiene usted la seguridad de que se trata de la peste? Plantea usted mal el problema. No es una cuestión de vocabulario, es una cuestión de tiempo. Su opinión, dijo el prefecto, sería entonces que incluso si no se tratase de la peste, las medidas profilácticas indicadas en tiempo de peste se deberían aplicar. Si es absolutamente necesario que yo tenga una opinión, en efecto, esa es. Los médicos se consultaron unos a otros y Richard acabó por decir: entonces es necesario que tomemos la responsabilidad de obrar como si la enfermedad fuera una peste. La fórmula fue calurosamente aprobada. ¿Es esa su opinión, querido colega? La fórmula me es indiferente, dijo Rieu. Digamos solamente que no debemos obrar como si la mitad de la población no estuviese amenazada de muerte, porque entonces lo estará. En medio de la irritación general, Rieu se fue. Poco después, en el arrabal que olía a frituras y a orinas, le imploraba una mujer gritando como el perro que aúlla a la muerte con las ingles ensangrentadas. Al día siguiente de la conferencia, la fiebre dio un pequeño salto. Llegó a aparecer en los periódicos, pero bajo una forma benigna, puesto que se contentaban con hacer algunas alusiones. En todo caso, al otro día Rieu pudo leer pequeños carteles blancos que la prefectura había hecho pegar rápidamente en las esquinas más discretas de la ciudad. Era difícil tomar ese anuncio como prueba de que las autoridades miraban la situación cara a cara. Las medidas no eran draconianas y parecían haber sacrificado mucho al deseo de no inquietar a la opinión pública.
El exordio anunciaba en efecto que unos cuantos casos de cierta fiebre maligna, de la que todavía no se podía decir si era contagiosa, habían hecho su aparición en la ciudad de Orán. Estos casos no eran aún bastante característicos para resultar realmente alarmantes y nadie dudaba que la población sabría conservar su sangre fría. Sin embargo, y con un propósito de prudencia que debía ser comprendido por todo el mundo, el prefecto tomaba algunas medidas preventivas. En consecuencia, el prefecto no dudaba un instante de la adhesión con la que el vecindario colaboraría en su esfuerzo personal. El cartel anunciaba después medidas de conjunto, entre ellas una desratización científica por inyección de gases tóxicos en las alcantarillas y una vigilancia estrecha de los alimentos en contacto con el agua. Recomendaba a los habitantes la limpieza más extrema e invitaba, en fin, a los que estuvieran parásitos a presentarse en los dispensarios municipales. Además, las familias deberían declarar los casos diagnosticados por el médico y consentir que sus enfermos fueran aislados en las salas especiales del hospital. Estas salas, por otra parte, estaban equipadas para cuidar a los enfermos en un mínimo de tiempo posible. Algunos artículos suplementarios sometían a la desinfección obligatoria el cuarto del enfermo y el vehículo de transporte. En cuanto al resto, se limitaban a recomendar a los que rodeaban al enfermo que se sometieran a una vigilancia sanitaria. El doctor Rieu se volvió bruscamente después de leer el cartel y tomó el camino de su consultorio. Joseph Grant, que lo esperaba, levantó otra vez los brazos al verle entrar. Sí, dijo Rieu, ya sé, las cifras suben. La víspera, una docena de enfermos había sucumbido en la ciudad. El doctor dijo a Grant que le vería probablemente por la tarde, porque iba a hacer una visita a Cottard. Bien hecho, dijo Grant. Le hará usted mucho bien, porque lo encuentro cambiado. ¿En qué? Se ha vuelto muy cortés. ¿Antes no lo era? Grant titubeó. No podía decir que Cottard fuera descortés. La expresión no sería justa. Era un hombre reconcentrado y silencioso que tenía un poco el aire de un jabalí. Su cuarto, la frecuentación de un restaurante modesto y algunas salidas bastante misteriosas, eso era la vida de Cottard. Oficialmente era representante de vinos y licores. De tarde en tarde recibía la visita de 2 o 3 hombres que debían ser unos clientes. Por la noche algunas veces iba al cine que estaba enfrente de su casa. El empleado había notado incluso que Cottard parecía tener preferencia por los films de gángsters. Casi siempre el representante vivía solitario y desconfiado. Todo esto, según Cottard, había cambiado mucho. No sé cómo decir, pero tengo la impresión, sabe usted, de que procura reconciliarse con las gentes, de que quiere que estén de su parte. Me habla frecuentemente, me invita a salir con él, y yo no sé a veces negarme. Por otra parte, me interesa y sobre todo le he salvado la vida. Después de su tentativa de suicidio, Cottard no había vuelto a recibir visitas. En la calle, con los proveedores, procuraba hacerse simpático. Nadie había puesto tanta dulzura al hablar con los tenderos, tanto interés en escuchar a los vendedores de tabaco. Esa vendedora de tabaco, decía Grant, es una víbora. Se lo he dicho a Cottard y me ha respondido que estoy en un error, que tiene buenas cualidades, que es preciso saber encontrarle. 2 o 3 veces, en fin, Cottard había llevado a Grant a restaurantes y cafés lujosos de la ciudad. Él se había dedicado a frecuentarlos. Se está bien aquí, decía, y además se está en buena compañía. Grant había notado las atenciones especiales del personal para con el representante y había comprendido la razón observando las propinas excesivas que aquel dejaba. Cottard parecía muy sensible a las amabilidades con que le pagaban. Un día, en el que el encargado le había acompañado a la puerta y ayudado a ponerse el abrigo, Cottard había dicho a Grant: «Es un buen muchacho, podría ser testigo». ¿Testigo de qué? Cottard había titubeado. En fin, de que yo no soy una mala persona. Por otra parte, tenía ataques de mal humor. Un día en que el tendero se había mostrado menos amable, había vuelto a su casa en un estado de furor desmedido. Está con los otros, ese canalla, repetía. ¿Qué otros? Todos los otros.
Grant había incluso asistido a una escena curiosa con la vendedora de tabaco. En medio de una conversación, la vendedora había hablado de un proceso reciente que había hecho mucho ruido en Argel. Se trataba de un joven empleado que había matado a un árabe en una playa. Si metieran en la cárcel a toda esa chusma, había dicho la vendedora, la gente decente respiraría. Pero había tenido que interrumpirse en vista de la agitación súbita de Cotar, que se había echado a la calle sin decir una palabra. Grant y la vendedora habían quedado boquiabiertos. Todavía podía Grant señalar a Rie otros cambios en el carácter de Cotar. Este último había sido siempre de opiniones muy liberales. Su frase favorita, los grandes se comen siempre a los pequeños, lo probaba. Pero desde hacía tiempo no compraba más que el periódico moderado de Orán, y era inevitable sospechar que incluso ponía cierta ostentación en leerlo en los sitios públicos. Igualmente, días después de levantarse, viendo que Grant iba al correo, le rogó que le pusiera un giro de 100 francos que enviaba todos los meses a una hermana que vivía lejos. Pero en el momento en que Grant salía le dijo, envíele 200 francos, será una sorpresa agradable. Siempre cree que yo no pienso jamás en ella, pero la verdad es que la quiero mucho. En fin, un día había tenido con Grant una conversación curiosa. Grant se había visto obligado a responder a las preguntas de Cotar, que estaba intrigado por el trabajo a que él se dedicaba por las noches. Bueno, le había dicho Cotar, usted hace un libro. Un libro si usted quiere, pero la cosa es más complicada. Ah, había exclamado Cotar. Bien quisiera yo hacer otro tanto. Grant había mostrado sorpresa y Cotar había balbuceado que ser artista debía de solucionar muchas cosas. ¿Por qué?, había preguntado Grant. Bueno, pues porque un artista tiene más derechos. Eso todo el mundo lo sabe. Se le toleran muchas cosas. Vamos, dijo Rie a Grant. La historia de las ratas le ha trastornado como a tantos otros. ¿O acaso tiene miedo de la fiebre? No lo creo, doctor. Y si quiere usted saber mi opinión, el auto de la desratización pasó bajo a la ventana con un ruido de escape atronador. Rie esperó a que fuera posible hacerse entender y después le preguntó su opinión distraídamente. El otro lo miró con seriedad. Es un hombre que tiene algo que reprocharse. El doctor levantó los hombros. Como decía el comisario, eran otras las cosas que estaban puestas en la lumbre. Después de almorzar, Rie tuvo una conferencia con Castell. Los sueros no llegaban. Por otra parte, preguntaba Rie, ¿podrían servirnos? Ese vacilo es extraño. Oh, dijo Castell, no soy de su opinión. Estos animales tienen siempre un aspecto original, pero en el fondo todos son los mismos. Por lo menos usted lo supone. El caso es que no sabemos nada de estas cosas. Evidentemente yo lo supongo, pero el mundo está en lo mismo. Durante todo el día, el doctor siguió sintiendo aquella especie de vértigo que la acometía cada vez que pensaba en la peste. Acabó por reconocer que tenía miedo. Entró 2 veces en los cafés que estaban más llenos de gente. Él también, como Cotar, sentía necesidad de calor humano. Esto a Rie le parecía estúpido, pero le llevó a recordar que le había prometido una visita. Por la tarde, el doctor encontró a Cotar ante la mesa del comedor. Cuando entró, vio sobre la mesa una novela policial abierta. Pero la tarde estaba cayendo, y en verdad debía ser difícil leer en la oscuridad creciente. Cotar probablemente había estado un rato antes sentado en la penumbra, reflexionando. Rie le preguntaba cómo iba. Cotar refunfuñó que iba bien y que iría mejor si pudiera estar seguro de que nadie se ocupaba de él. Rie le hizo comprender que nadie podía estar siempre solo. Oh, no digo eso. Me refiero a las gentes que se ocupan en traerle uno contrariedades. Rie seguía callado. No es ese mi caso, crea usted, pero estaba leyendo esa novela. Ahí tiene usted a un desgraciado a quien detienen de pronto una mañana. Estaban ocupándose de él y él no lo sabía. Estaban hablando de él en los despachos, inscribiendo su nombre en fichas. ¿Cree usted que eso es justo? ¿Cree usted que hay derecho en hacerle eso a un hombre? Eso depende, dijo Rie. En cierto sentido, evidentemente no hay derecho. Pero todo es secundario.
Lo que no hay que hacer es pasar demasiado tiempo encerrado. Es necesario que salga usted. Cottard pareció irritarse. Dijo que no hacía otra cosa y que si hiciera falta todo el barrio podía declararlo. Hasta fuera del barrio no le faltaban relaciones. La oscuridad se espesaba en el cuarto. La calle del Arrabal se animaba y una exclamación sorda de satisfacción saludó el instante en que se encendieron las luces. Rie fue al balcón y Cottard le siguió. Por todos los barrios de los alrededores, como en nuestra ciudad todas las tardes, una ligera brisa traía rumores, olores de carne asada y el bordoneo alegre de la libertad que henchía la calle, invadida por una juventud ruidosa. Por la noche, los largos aullidos de los barcos invisibles, el murmullo que subía del mar y de la multitud que pasaba, esa hora que Rie conocía tan bien y que antes tanto adoraba, le parecía ahora deprimente a causa de todo lo que sabía. «¿Podemos encender?», dijo a Cottard. Una vez hecha la luz, el hombrecillo lo miró guiñando los ojos. «Dígame, doctor, si yo cayese enfermo, ¿podría usted tenerme en su sección del hospital? ¿Por qué no?». Cottard le preguntó entonces si alguna vez habían detenido a alguien en una clínica o en un hospital. Rie respondió que alguna vez había sucedido, pero todo dependía del estado del enfermo. «Yo», dijo Cottard, «tengo confianza en usted». Después le preguntó al doctor si quería llevarlo a la ciudad en su coche. En el centro, las calles estaban ya menos populosas y las luces eran más escasas. Los niños jugaban delante de las puertas. Cottard le pidió que parase cuando llegaban frente a uno de esos grupos de niños. Estaban jugando a los bolos, pegando gritos. Pero uno de ellos, de pelo negro engomado, con la raya perfecta y la cara sucia, se puso a mirar a Rie con sus ojos claros e intimidantes. El doctor miró para otro lado. Cottard, ya en la acera, le estrechó la mano. Hablaba con una voz ronca y dificultosa. 2 o 3 veces miró detrás de sí. «Las gentes hablan de epidemias. ¿Será eso cierto, doctor?». «Las gentes siempre están hablando, es natural», dijo Rie. «Y además hay docenas de muertes. Eso ya es el fin del mundo. Pero no es eso lo que nos hace falta». El motor roncaba ya. Rie tenía la mano en el acelerador, pero miró otra vez al niño que no había dejado de observarle con su aire grave y tranquilo. Y de pronto, sin transición, el niño se sonrió abiertamente. «¿Qué es lo que nos haría falta?», preguntó el doctor, sonriendo al niño. Cottard se agarró de pronto a la portezuela y gritó con una voz llena de lágrimas y de furor: «Un terremoto, pero uno de veras». No hubo terremoto, y el día siguiente pasó para Rie entre idas y venidas a los 4 extremos de la ciudad, en conferencias con familias de los enfermos, en discusiones con los enfermos mismos. Rie no había encontrado nunca su oficio tan pesado. Hasta entonces los enfermos le habían facilitado su cometido, se habían entregado a él. Ahora por primera vez el doctor los sentía reticentes, refugiados en el fondo de su enfermedad, con una especie de asombro desconfiado. Era una lucha en la que no estaba acostumbrado. Y ya cerca de las 10 paró el coche delante de la casa del viejo asmático, que era el último que visitaba. Rie no tenía fuerzas para arrancarse del asiento. Se quedaba mirando la calle sombría y las estrellas que aparecían y desaparecían en el cielo negro. El viejo asmático estaba incorporado en la cama. Parecía respirar mejor y contaba los garbanzos que hacía pasar de una cazuela a otra. Había acogido al doctor con cara de satisfacción. «Entonces, doctor, ¿es el cólera?». «¿De dónde ha sacado usted eso?». «Del periódico, y la radio también lo ha dicho». «Pues no, no es el cólera. En todo caso, caen muchos». «No crea usted nada», dijo el doctor. Había examinado al viejo y ahora se encontraba sentado en medio de aquel comedor miserable. Sí, tenía miedo. Sabía que en el barrio mismo una docena de enfermos esperarían al día siguiente retorciéndose con los bubones. Solo en 2 o 3 casos había observado alguna mejoría al sacarlos, pero para la mayor parte el final era el hospital, y él sabía lo que el hospital quería decir para los pobres. «No quiero que le sirva para sus experimentos», le había dicho la mujer de uno de sus enfermos.
pero no servían para los experimentos, se morían y ya está. Las medidas tomadas eran insuficientes y eso estaba bien claro. En cuanto a las salas especialmente equipadas, él sabía lo que eran 2 pabellones de donde habían desalojado apresuradamente a otros enfermos. Habían puesto burlete en las ventanas, los habían rodeado con un cordón sanitario. Si la epidemia no se detenía por sí misma, era seguro que no sería vencida por las medidas que la administración había imaginado. Sin embargo, por la noche los comunicados oficiales seguían optimistas. Al día siguiente la agencia Ransock anunciaba que las medidas de la prefectura habían sido acogidas con serenidad, que ya había una treintena de enfermos declarados. Castell había telefoneado a Rie. ¿Cuántas camas tienen los pabellones? 80. ¿Hay más de 30 enfermos en la ciudad? Hay los que tienen miedo y los que no lo tienen, pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo. ¿Están vigilados los entierros? No. He telefoneado a Richard diciéndole que hacía falta medidas completas, no frases, y que había que levantar contra la epidemia una verdadera barrera o no hacer nada. Y entonces me ha respondido que él no tenía autoridad. En mi opinión, esto va a crecer. En efecto, en 3 días los 2 pabellones estuvieron llenos. Richard creía saber que iban a desalojar una escuela e improvisar un hospital auxiliar. Rie esperaba las vacunas y abría los bubones. Castell volvía a sus viejos libros y pasaba largas horas en la biblioteca. Las ratas han muerto de la peste o de algo parecido y han puesto en circulación miles y miles de pulgas que transmitirán la infección en proporción geométrica si no se la detiene a tiempo. Rie seguía callado. El tiempo pareció estacionarse. El sol sorbía los charcos de los últimos chaparrones. Había hermosos cielos azules desbordantes de luz dorada. Había zumbido de aviones entre el calor que comenzaba. Toda la estación invitaba a la serenidad. Sin embargo, en 4 días la fiebre dio 4 saltos sorprendentes. 16 muertos, 24, 28 y 32. El 4.º día se anunció la apertura del hospital auxiliar en una escuela de párvulos. Nuestros conciudadanos, que hasta entonces habían seguido encubriendo con bromas su inquietud, parecían en la calle más abatidos y más silenciosos. Rie decidió telefonear al prefecto. Las medidas son insuficientes. Tengo aquí las cifras, dijo el prefecto. En efecto, son inquietantes. Son más que inquietantes, son claras. Voy a pedir órdenes al gobierno. Rie colgó el tubo ante Castell. Órdenes. Lo que haría falta es imaginación. ¿Y los sueros? Llegarán esta semana. La prefectura, por mediación de Richard, pidió a Rie un informe para enviarlo a la capital de la colonia solicitando órdenes. Rie hizo una descripción clínica por cifras. Aquel mismo día se contaron 40 muertos. El prefecto tomó sobre sí, como él decía, la responsabilidad de extremar desde aquel día las medidas descriptivas. La declaración obligatoria y el aislamiento fueron mantenidos. Las casas de los enfermos debían estar cerradas y desinfectadas, los familiares sometidos a una cuarentena de seguridad, los entierros organizados por la ciudad en las condiciones que veremos. Un día después llegaron los sueros por avión. Eran suficientes para los casos que había en tratamiento, pero eran insuficientes si la epidemia se extendía. Al telegrama de Rie respondieron que el stock se había agotado y que estaban empezando nuevas fabricaciones. Durante ese tiempo, y de todos los arrabales próximos, la primavera llegaba a los mercados. Miles de rosas se marchitaban en las cestas de los vendedores a lo largo de las aceras y un olor almibarado flotaba por toda la ciudad. Aparentemente no había cambiado nada. Los tranvías estaban siempre llenos al comienzo y al final del día, y sucios durante todo el resto. Tagú observaba al viejecito y el viejecito escupía a los gatos. Grant se encerraba todas las noches en su casa con su misterioso trabajo.
Cottard andaba dando vueltas y el señor Othon, el juez de instrucción, seguía conduciendo a sus bichos. El viejo asmático trasegaba sus garbanzos y a veces se veía al periodista Rambert con su aire tranquilo y expectante. Por las noches, la misma multitud llenaba las calles y crecían las colas a las puertas de los cines. Además, la epidemia parecía retroceder. Durante unos días no se contó más que una docena de muertos. Después, de golpe, subió como una flecha. El día que el número de muertos alcanzó otra vez la treintena, Rieu se quedó mirando el parte oficial que el prefecto le alargaba diciendo: «Tienen miedo». El parte contenía: «Declaren el estado de peste. Cierren la ciudad».